Buenos días a todos. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales de la Coordinación de Humanidades, tiene el agrado de darles la bienvenida al segundo día de las Jornadas de la Memoria. El día de hoy nos acompañan, otra vez, personas muy destacadas en el ámbito. Queremos agradecer principalmente a la maestra Ivonne Zarate por recibirnos y apoyarnos con toda la organización del evento aquí en el Centro Cultural. Agradecer a los presentes y pues ya, ahora sí que vamos a empezar el evento. Que pase la ambulancia. Y la doctora Caterina será el día de hoy quien llevará la mesa. Ya tienes. Listo. Perfecto. Que bueno, espero que lo disfruten. Buen día. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días. ¿Sí se escucha? Sí. Un refugio, una barriga, un abrigo para esconderte cuando te ahoga la lluvia o te parte el frío, te voltea el viento. Tenemos un espléndido pasado por delante. Para los navegantes con ganas de viento, la memoria es un punto de partida. Eduardo Galeano, Ventanas sobre la memoria. Bueno, muchas gracias por estar aquí, gracias a la organización del evento, a Mariana, gracias al Centro Cultural por recibirnos, a todos ustedes por estar aquí. Voy a presentar los participantes de esta charla de hoy. Está con nosotros Gloria Gastón. Ella es mexicana, hija de padre exiliado español. Es autora de 2 libros, uno de cuentos para niños, Los cuentos de la abuela, y del libro Gastón, Memorias de un anzotano, donde justamente relata parte de la historia de la familia en la Guerra Civil. Y Gloria ha dedicado toda su vida a la pedagogía, a la educación, se desempeña como profesora de inglés en la ENES Morelia y está a cargo de la coordinación de varias cuestiones importantes como los exámenes de Cambridge y los grupos de teens en el Centro de Idiomas. También nos acompañan Mariana Osorio, ella es psicoanalista y escritora, también ha ejercido la docencia en distintas instituciones. Es autora de una vasta obra que incluye ensayos, cuentos, textos sobre psicoanálisis. Voy a destacar que su novela Tal vez vuelvan los pájaros, publicada por Ediciones Castillos en 2014, ha sido ganadora del premio Lip Brasserie 2013 y ha sido seleccionada dentro de los 10 mejores libros de literatura infantil y juvenil en 2014. Y nos acompaña también Octavio Rebolledo. Él es licenciado en Sociología, maestro en Desarrollo Urbano y recién doctor en Sociedades Multiculturales y Estudios Interculturales, justamente con una tesis sobre extranjeros, nacionalismo y política migratoria en el México independiente, 1821-2000, de la cual nos platicará también un poquito. Y bueno, la faceta por la cual yo conocí a Octavio es que es musicólogo y músico. Ha participado activamente en el estado de Veracruz, en México, en el rescate, promoción y difusión del son jarocho, la música del estado, y tiene una investigación muy importante, hasta donde yo sé la única, sobre un instrumento peculiar que se llama marimbol y que también ha llegado aquí con una historia de exilios y parecido, y actualmente es investigador de la Universidad Veracruzana. Les pido lo recibamos con un aplauso, por favor. Y bueno, vamos a abrir esta charla con la intervención de Mari, que nos va a leer un texto que nos tiene preparado. Bueno, ¿se escucha? ¿Dónde se enciende? ¿Acá? Bueno, pero hay que apretarle. Hay que tenerlo apretado. ¿Ya? ¿Hola? Bueno. A ver si llega Hola. O es el de medio, creo que.
Sí, más fácil. Perdón. Bueno, muchas gracias por la invitación a estar aquí. Gracias a Mariana Macera y a todo el equipo por este evento que ha sido muy emotivo, básicamente. Y anoche les contaba que después de todo lo que pasó ayer, pues uno no puede dormir fácilmente, ¿verdad? Y los sueños fueron muy elaborativos también, ¿no? Uno va elaborando cosas que eso es lo lindo, ¿no? Que la memoria finalmente es colectiva y entonces alguien ha pensado algo que uno no ha pensado y eventualmente uno puede haber pensado algo que otra gente no ha pensado y eso ayuda a las elaboraciones personales, ¿no? A trabajar en uno mismo temas, pues el dolor del exilio, ¿no? Y de muchas otras cosas. Yo escribí un texto que se llama La reinvención de la memoria, en donde intentaré dar cuenta de lo que me pasó con la escritura de la novela Tal vez vuelvan los pájaros. Siendo ya una joven adulta, en mí insistía un sueño. En él yo era una niña no mayor de 7 años y me veía sola, parada en un descampado parecido a una pista de aterrizaje. Alrededor, desolación y silencio. No conseguía hallar un solo referente que me hiciera saber dónde estaba. No solo eso, por más esfuerzo que hacía, tampoco lograba recordar qué había ocurrido antes de descubrirme en ese extraño lugar. Cómo y por qué había llegado hasta allí. No obstante, me embargaba un desasosiego, una tristeza de esas que calan, que me resultaba tan familiar. Sí, eso, familiar. En la misma medida en que dentro del sueño me esforzaba por traer imágenes a la memoria, imágenes que me dieran pistas sobre mi situación, en esa misma medida se ensanchaba el vacío y junto con él el desamparo. Durante meses ese sueño insistente encontró formas y figuras diversas para expresarse e indefectiblemente planteaba las mismas cuestiones. ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegué hasta aquí? Con el alma atenazada por la incertidumbre, terminaba por despertarme embargada por esa impresión con la que se clavan las pesadillas al alma, al enfrentarnos a una verdad incomprensible que se anuncia apenas maquillada. No demoré en relacionar esos sueños con la experiencia del exilio que nos trajo a mí y a mi familia desde Santiago de Chile a México en el año 1973, cuando yo contaba con un poco menos de 7 años. De eso hace ya 43 recién cumplidos. Me di a la tarea de explorar los recuerdos de la primera infancia, los de antes del exilio. Eran tan escasos que un irremediable abismo se abría en mí cada vez que intentaba asomarme a esas memorias escurridizas. Además, descubrí que en varios de ellos me veía como si yo fuera un espectador externo. La conclusión era inminente. No me pertenecían propiamente hablando. Los había sustraído de la memoria de otros y había terminado por pegarlos en mi álbum. No obstante, algunos eran más míos que otros. El patio donde solía jugar, donde vi nevar por primera vez y creí que eso era un terremoto. Por ahí una figura desteñida de una amiga, quizás un nombre sin rostro, la sombra de un evento. De repente el sabor de un caramelo o los restos de un aroma. En varios momentos el asomo de una sensación ominosa, una oscuridad amenazante venida de un lugar impreciso. No conseguía unir esos pedacitos para contarme la historia, mi historia. Los recuerdos enterrados bien adentro no fluían. Volví a explorar la memoria de los otros. Le pregunté una y otra vez a mis padres, a mis amigos chilenos, tan niños como yo en ese entonces, a mis tíos de cariño, mis hermanos, que siendo más pequeños recordaban aún menos que yo misma. Cuéntame cómo fue tal cosa, de qué te acuerdas, cómo lo viviste tú. Una densa neblina tomaba vuelo de inmediato. No me acuerdo, o casi de nada. Mejor dejémoslo para otra ocasión. No quiero hablar de eso.
A veces, en lugar de encontrar una respuesta hecha de palabras e imágenes, lo que encontraba era la emergencia imprevista de una intensa emoción que pronto se convertía en llanto. Ese llanto que viene de lo hondo, el que deja entrever que hay en algún lado una fractura. La herida abierta que no miente, aunque no encuentre los nombres con qué decirse a sí misma. Me impresionó la magnitud del silencio, la dificultad de nombrar lo vivido durante la guerra y el exilio, la memoria y su eterno antagonista, el olvido. ¿Para qué recordar lo insoportable? ¿Cómo no querer sumergirnos en las aguas del Eteo para dejar ir las heridas de una vez y para siempre? Pero es posible. ¿No es acaso una verdad inexpugnable que entre más se silencian esas experiencias, más tienden a reaparecer, a autorrecordarse, de maneras insospechadas, acechándonos desde las sombras y regresando en un canon incesante y pavoroso de repeticiones históricas? El exilio nos invade de una profunda sensación de andar perdidos, descalzos, desnudos a la intemperie, de haber extraviado las coordenadas de nuestra existencia, el espejo que corrobora nuestra identidad, nuestro estar y ser en el mundo. De esas sensaciones todos quisiéramos alejarnos. En el afán de hilvanar los retazos de imágenes que flotaban como náufragos en mi memoria, me esmeré en la búsqueda, sumergiéndome en una caja donde mi madre guardaba viejos pasaportes, obsoletas cédulas de identidad, papeles inservibles de otras épocas. Prácticamente ninguna fotografía. Todas se perdieron al salir de Chile. Allí encontré un recorte del periódico del diario Excelsior del 19 de septiembre de 1973, con una imagen ya amarillada por el paso de más de 30 años. En ella se ve a un grupo de gente descendiendo por las escalinatas de un avión. Han llegado a un destino. Una mujer, la primera de la fila, mira hacia abajo, observa sus propios pasos, como si se preguntara si la tierra que está por pisar es tierra firme. Atrás viene un hombre joven, le atraviesa el rostro un gesto apesadumbrado. La casa ha quedado lejos. El niño que sostiene en brazos lo atraviesa idéntico gesto. Al niño que sostiene en brazos lo atraviesa idéntico gesto. Lo aborda el mismo desconcierto. Más atrás, una mujer de saco a cuadros con la moda de otra época. Ella mira hacia abajo y entreabre los labios. Podríamos suponer que le habla a un niño pequeño a su lado al que lleva de la mano. Entre ellos, de costado, una niña. Después del largo viaje mantiene intacto su peinado de raya enfrente, 2 trenzas caen sobre sus hombros. Es la única que parece detenida. Mira hacia la cámara. Tal vez intuye la importancia que tendrá esa foto en su futuro. Tal vez intuya que ella misma, más de 20 años después, y para el resto de su vida, cada vez que mire la imagen se mirará mirándose para preguntarse qué estaría pensando en ese instante. ¿Qué sentiría? Si estaría preguntándose cómo llegó hasta allí, tratando de descifrarse en ese momento caído en el olvido. Años más tarde, la niña de las trenzas sabrá que esa foto de AP fue la imagen que recorrió el mundo entero como la foto oficial donde se anunciaba el arribo a México de los primeros exiliados chilenos, y que con ella sus abuelos cubanos sabrían desde su casa en La Habana que su hija, su yerno y sus nietos estaban vivos. Cada vez que miro esa imagen vuelvo a mi desconcierto. Todos estos personajes que somos mi familia y yo han quedado petrificados en un gesto. Un solo gesto inmortalizado para el resto de nuestras vidas, como símbolo inequívoco de que algo entonces nos atravesaría para siempre. Una imagen que pareciera eternizar el minuto en el que el exilio se concreta. ¿Se concreta un exilio? ¿Empieza algún día y termina otro? ¿O llega de pronto para nunca terminar? ¿Es una experiencia por la que se atraviesa? ¿O sería más preciso decir que es una experiencia que nos atraviesa inagotablemente? Mejor decirlo como lo dirían los tigres del norte.
Yo no crucé la frontera me cruzó. El desarraigo que trae consigo ese ser lanzado hacia afuera, que significa un exilio, alude a la pérdida de las raíces, a la pérdida de una tierra, de unas coordenadas, de un mundo. Ser un desarraigado es en ese sentido ser o haber sido arrancado de un lugar, de un espacio vital que suministraba lo necesario para la vida. Y sabemos que la existencia humana se alimenta de códigos, de lo simbólico que nos entrelaza con otros, nutrientes que aportan el sustrato fundamental de la identidad, espacios de pertenencia donde se pone en escena al sí mismo, al otro y al vínculo entre ambos. Al ser desraizado violentamente del lugar donde se ha gestado y desenvuelto una identidad, como en ocasión de una guerra, el sujeto corre un riesgo de muerte. La muerte no es necesariamente física, pero indiscutiblemente lo mortífero, en términos simbólicos, rondará el alma. La sobrevivencia dependerá de las vicisitudes de un nuevo arraigo a través del cual pueda reanudarse un lazo social desde donde la existencia intentará revitalizarse. Una experiencia que no es inocua y deja hondas cicatrices. En ocasiones son heridas abiertas las que supuran a través del tiempo, recordando un dolor desmemoriado que busca nombrarse para ser lanzado al cauce de la colectividad. Se trata de una infiltración polimorfa en el psiquismo de la crueldad, del dolor, del sufrimiento que conformará una especie de sustrato inquietante y extraño. Como en la pesadilla, sentimientos de desolación profunda, de silencio, de la extrañeza del desamparo. Infiltración que a la vez resulta tan compleja de traer de vuelta a la memoria consciente porque resulta sumamente intolerable por la aflicción que produce y por ende se vuelve sumamente difícil de representar. Y no obstante, como diría Primo Levi, tenemos un deber de memoria. No dar nuestros testimonios de la manera en que cada quien quiera o pueda, ¿no sería acaso una manera de complacencia, de alianza, de pacto perverso con quien nos produjo la herida, el daño? Antiguamente los testigos juraban tomándose los testículos para demostrar que estaban comprometidos a perder lo que fuera para demostrar su verdad. De ahí la palabra testigo. Sí, atestiguar es un acto que implica valentía. Y no siempre se logra, y también es comprensible. ¿Cuántas veces volví a esa foto para mirarme mirándome a través del tiempo? ¿Dónde estoy? ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo podía dar testimonio de una historia que, si bien por un lado me ha atravesado desde siempre, por otro se me escapaba entre una neblina hecha de los vapores formados por aquellas pérdidas y desasosiegos tempranos? Me dije que si toda memoria es a final de cuentas ficción, que si toda memoria se encarga inevitablemente de desordenar los recuerdos para dar cuenta de lo vivido, de lo experimentado, de lo sentido, haciendo caso omiso de la rigurosa cronología y su búsqueda de exactitud, la mejor manera sería la reinvención de mi propia historia, usando para ello los retazos de memoria que había ido recolectando aquí y allá. Respiré aliviada. En cierto modo, comenzaba a entrever un poco de claridad al final de aquel pasaje oscuro en el que me había sumergido durante mi búsqueda. Empezaba a alejarme de la ominosa sensación de ser tragada por un oscuro y denso silencio. Pronto supe que no solo se trataba de reinventar mi memoria, sino que se trataba de repararla para dejarme reinventar por ella. Entonces me puse a escribir. Me sorprendió ver surgir las voces de tinta como si hubieran estado allí, tras las bambalinas de la hoja en blanco, esperando deseosas el momento de poder entrar a escena. La hoja se fue poblando de imágenes, de diálogos, de personajes reales, envueltos en los halos de la ficción que hablaban con chilenismos, con modismos que yo había olvidado, pero que no me olvidaban a mí.
Objetos, sabores, olores, situaciones que yo simplemente no recordaba, se visibilizaban uno tras otro en un carnaval de recuerdos que iban de la risa y el juego al quebranto. Las palabras tienen su memoria y si les damos cabida, hablan por su cuenta y nos relatan esas historias que están incluso ocultas. La escritura de esas páginas, que terminarían conformando la novela que titulé Tal vez vuelvan los pájaros, me hizo comprender cómo la memoria encuentra el corazón de su verdad. Recién terminado ese libro, hace ya 3 años, en el aniversario 40 del golpe militar en Chile y de mi exilio a México, logré escribir unas palabras con las que creo pude nombrar una pequeña parte de la experiencia infantil de lo vivido. Y aquí se las comparto. Éramos unos niños, aquel 11 de septiembre. ¿Cuánto lo seguimos siendo? Las marcas que dejó la guerra de Chile con sus desaparecidos, sus torturados, su abominable dictadura y el exilio al que nos llevó, nos atraviesan desde entonces. Esas marcas a veces no las vemos. A veces se asoman de maneras extrañas y con gran frecuencia no podemos relacionarlas con aquel evento de hace tanto. Pero ahí están siempre, aunque invisibles. Con un poco de suerte las transformamos y hacemos algo con ellas, como una especie de revancha de lo vivido. Escribimos, hacemos cine, construimos, pensamos. Ayudamos a otros con sus propios esas desgarraduras. Éramos unas pocas horas se nos derrumbó el universo. La calle donde jugábamos. Los amigos del barrio, la muñeca, el autito que hacíamos rodar, tirados en el piso, las fotos familiares, los primeros dibujos, las primeras letras, los paseos, el perro con el que jugábamos, el mundo entero se fue encogiendo mientras el auto se ciega, el terror sin nombre. Y hoy, 40 años después, a pesar de saber cómo nos habita ese instante feroz e implacable, en el que la guerra quiso derrumbar nuestras infancias, a pesar de saber cuánto dolor guardamos esos niños que éramos, también sé que algunos, los que hemos podido, seguimos insistiendo en la revancha, salir del escondite donde el miedo nos agazapó. 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros. Guardamos bien guardadito dentro algunos pedacitos que conseguimos pasar de contrabando, de nuestra capacidad de jugar, de crear. Nos hemos permitido, hemos conseguido sacar de las lagunas de la desmemoria, del pozo del silencio, palabras, imágenes, recuerdos. Nos hemos reinventado. Y así, poquito a poco, seguir reconstruyendo el universo, el nuevo, el nuestro, el de otros. Para lograr olvidar lo insoportable hay que recordarlo primero, para echarlo a navegar al río de todos. 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros. Gracias. Sí, bueno. No se escucha, ¿verdad? ¿Me pueden prestar el otro, el inalámbrico? Para no estarnos... Bueno, muchas gracias, Mar, por estas palabras. Y bueno, este evento se distingue por ser muy emotivo. Y creo que también para esto es, para también que tengamos chance de eso que también es necesario. Y bueno, la primera pregunta que yo tenía pensada es justamente leyendo, escuchando estas historias de reconstrucción de la memoria, que no es solo una memoria personal, sino también una memoria polifónica, una memoria familiar, que tiene que ver también con jalar el hilo y reconstruirlo de las diferentes generaciones y etapas de la vida. Y entonces esta pregunta es sobre todo para ustedes dos, pero también para Octavio, si quiere agregar algo.
porque me llama la atención en sus libros, en el tuyo, Mar, en tu novela, todo está visto a través de un ojo infantil. Es la niña la que narra. Y en tu libro, Gloria, es la historia de tu padre a través de la voz de tu tío y de tu tío cuando era joven. Entonces quisiera un poco que nos platicaran sobre esta relación entre la memoria, la familia, las generaciones, la edad de quien habla, y no solo la edad, pero dónde lo ubica pues al personaje, a la voz narrante, a la voz que recuerda la generación desde la cual escribe. Gracias, Mariana. Bueno, buenos días y muchas gracias por esta oportunidad. El libro está escrito en primera persona, mi libro está escrito en primera persona porque es la voz de mi tío, que en el momento en que el libro se escribe era el único que quedaba vivo de toda la familia. Perdón. Disculpen. Mi tío era el patriarca de la familia, se convirtió en eso cuando el libro se escribe. Mi padre hacía muchos años que había fallecido. Y todo esto nace por cuestionamientos de mis hijos. Ay, disculpen. Mis hijos eran adolescentes, casi adultos, cuando empiezan a escuchar por mi boca narraciones que yo había escuchado en la mesa, en la sobremesa, sobre todo lo que había ocurrido en la guerra, en ese pedacito de guerra que mi familia había vivido, porque la guerra seguramente fue muy grande y seguramente hubieron terribles cosas y cosas también, historias de amor y cosas fantasiosas y cosas pinky y muchas cosas que tienen que ver con la guerra. Pero ese cuestionamiento que generaba en mi familia de por qué habían tenido que ir a la guerra cuando ellos eran tan jóvenes. Mi tío era el mayor de los 3 hermanos que fueron y tenía 23 años cuando fue a la guerra. Mi padre tenía 19 años cuando fue a la guerra. Sí, y realmente se fue siguiendo a los hermanos y todavía había quedado uno en casa que era el más chico y que ese todavía no tenía ni voz ni voto. Y se había quedado al cuidado de su hermana y de su madre, de mi abuela, en el pueblo. Les estoy hablando de que el Valle de Anzó, el libro se llama Historia de un anzotano, porque es la villa de Anzó, que está en el Pirineo aragonés, y que es un pueblo muy pequeñito, muy pequeñito, y que en aquel entonces seguramente ni aparecía en los mapas. Hoy en día es un lugar, una villa muy turística y muy próspera, sigue siendo pueblo, pero tiene otro color. En aquel entonces estaba inmersa en la nieve, inmersa en la piedra, y mi abuelo había sido el líder del pueblo. Mi abuelo era rojo colorado, tenía ideas muy socialistas, y seguramente mi tío, mis tíos, mi padre, habían adoptado, habían mamado esas ideas, también de la sobremesa, también por parte de la cuna, y ellos estaban defendiendo todos esos ideales que pertenecían realmente a su padre, porque ellos todavía no habían tenido tiempo de tener sus propios ideales. Entonces se generó como una especie de cadena familiar, de que todo mundo tenemos que luchar, todo mundo estamos en el mismo barco y remamos para el mismo lado. Es eso. Entonces, muchos años después de que yo había oído todos los domingos sentarse a la mesa era hablar de tornillos, porque todos los Gastón tuvieron ferretería cuando llegaron aquí a México, entonces se hablaba de tornillos y de la guerra. No había otro tema, no había nada que fuera más importante que eso, o algo en común. Entonces se recordaban muchas cosas que ellos habían vivido, y para mí era maravilloso, impactante, fantasioso, porque además en mi mente de niña todo eso lo lleva uno
casi a Hollywood, ¿verdad? Y no se imagina uno las cosas que no se han vivido. Hasta que muchos años después que nacen mis hijos y crecen y me empiezan a preguntar ¿y qué pasó? ¿Y por qué la guerra? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? El libro surge de una manera muy peculiar. Hago llamadas telefónicas a mi tío que vivía en la Ciudad de México y le empiezo a preguntar cosas que luego fui hilando. Sí, oye, ¿te acuerdas que una vez tú platicaste que esto y aquello, y te acuerdas que mi papá decía tal y cual cosa? Y entonces fui tomando notas y fui hilando todos esos pensamientos y nace un primer libro anterior a este que fue como un sketch de todo esto, y que después de que ese libro nació y que fue un regalo de Navidad para mi familia, entonces siento a mi tío frente a la computadora y le digo, ahora sí, párrafo por párrafo, quítale y ponle todo lo que es cierto. Todo tiene que nacer de ti y nada que no sea, nada que yo le haya puesto pimienta tiene que por qué aparecer ahí. Como tú lo sientes, como realmente fue. Y entonces él me dictaba y por supuesto era en medio, fue algo muy hermoso porque era en medio de la tortilla de papa y en medio de la copa de vino y en medio de niños que salen y van y en medio de comentarios de que ya dejen eso, de que ya es muy noche, de que qué tanta tontería y de cosas también muy hermosas como qué bonito que estés haciendo todo esto, ¿sí? Y se fue el sonido, ¿verdad? Sí, mi voz de micrófono se oye. Entonces, así es como surge este libro que después se editó y que ya tiene toda la recopilación y toda la edición de mi tío, que es el que realmente lo narra. Por eso está escrito en primera persona, por eso incluso está firmado, porque él dijo, si es algo que yo digo, lo que tú mencionaste de un testigo, es porque tengo el valor de decirlo y tiene que ir firmado. Por eso el libro está firmado por él, ¿sí? Pero nace así, nace de una inquietud familiar, brota de una tortilla de patatas con aceitunas negras. Bueno, en el caso de la novela y de la voz narrativa que finalmente elegí, fue curioso el proceso porque al principio yo hice todo lo que cuento en este escrito es así, ¿no? O sea, como que la inquietud era poder hacer mi historia, ¿no? O sea, pero que no fuera mía. También esa posibilidad, la ficción da la posibilidad de tomar distancia también un poco, ¿no? Bueno, a mí me lo permitió. Y no es una historia, la historia, si cuando mi padre lo lee, pues no es la historia de nosotros exactamente así. Mis hermanos no lo han podido leer y mi madre se murió antes de leerlo, así que tal vez mi madre me hubiera dicho algo, ¿no? Pero lo interesante de esto fue que además el ejercicio que yo hice mi padre es un hombre ya desde siempre silencioso, entonces tampoco, o sea, no había comida hablando de la guerra, o sea, no se hablaba de eso en mi familia, se hablaba muy poco, fue algo que se silenció mucho. No es que estuviera prohibido hablarlo, simplemente la emoción era tan fuerte que no se apalabraba, ¿no? Sí, entonces no era fácil. Siempre digo, alguna vez un periodista me decía, ¿y en cuánto tiempo escribió su novela? Entonces, en 2 años, más 23 de psicoanálisis. Fue rapidita, en 2 años más los 23 psicoanálisis que ya llevaba. Porque sí, es necesario hacer mucho trabajo sobre sí mismo para poder realmente ponerle voz a todo esto y tratar. Y bueno, y lo otro fue pues que me escribo y soy escritora y también ahí pues usé esos recursos para darle voz. Pero yo creo que en la novela lo que me di cuenta después claramente, que no fue una intención del todo consciente, a pesar de que de ahí abrevé, es que hay un nosotros en la novela. Yo sostengo un nosotros a pesar de la primera persona, es siempre la niña hablando de su historia, pero en esa historia de esa niña yo siento que está la historia de
muchos de mis amigos argentinos, chilenos, uruguayos, ¿no? Ahí está, porque abrevé también una infancia después en México de historias de exilio. Y entonces reconstruí algo de todo un poco, y me han pasado cosas muy curiosas, como, o sea, lo que yo menciono de la voz narrativa, que sí fue surgiendo de una manera alucinantemente independiente, ¿no? O sea, de mi conciencia, en donde empezaron a aparecer los chilenismos, y entonces iba y a mis primas chilenas les escribía, les decía, oigan, en Chile caricatura se dice monitos, ¿verdad? Sí, monitos. Y también además haciendo un rescate de la oralidad de esa época. Porque yo no hablo como chilena, mi padre no habla como chileno, en mi familia no, mi madre, yo soy cubana de nacimiento, mi madre era cubanísima, no, o sea, en mi familia no se habla, y en realidad no tuve tanto vínculo con el exilio chileno, o sea, sí, yo le decía de broma a Mariana ahorita, me dice, es que yo no conozco tanto al exilio chileno, le digo, yo tampoco, mi exilio también fue más con los argentinos. Entonces me decía, cosa que es cierta, es más fácil, y ella me decía con los maceitos cubanos, claro, porque yo le invitaba a mis reuniones, ella a las suyas, porque en algún lado es más fácil estar en otro exilio, o sea, es exilio, pero estás... Los chilenos, había algo de esta parte ominosa también que a uno lo invadía por la memoria y por el dolor que invadía, ¿no? Había que tomar distancia. Pero finalmente, ya adulta, voy recuperando la voz de mis amigos y no había palabras. Cuéntame qué te acuerdas de la embajada. Silencio. Escríbeme algo, lo que quieras. Silencio. Entonces, bueno, alguno me decía, me acuerdo tengo esta imagen, tengo esta otra imagen. Y ahí fui uniendo imágenes, ¿no? Y entonces sí después me di cuenta que había un nosotros ahí, hay un nosotros, y que eso me gustó mucho que ocurriera, la verdad, porque no soy yo, es Mar, y son los niños que no tenían voz ni entendían lo que estaba pasando, ¿no? Sí, y bueno, yo quisiera hacer una notita, una postilla de justamente ese, aparte de los chilenismos, ese lenguaje infantil que surge en la novela con palabras como gigantesco, colmillentes, los malos que tienen colmillentes en la oscuridad, que tiene que ser algo más oscuro y terrorífico que la oscuridad. Entonces, eso también creo que es algo muy destacable de la novela, justamente esa lengua infantil que trasciende el español de los adultos. Sí, pues es propio de lo que a mí me apasiona, por algo me dedico al psicoanálisis y a la literatura, porque lo que me apasiona es el lenguaje. Y siempre digo que hablo muchos idiomas, hablo chileno, hablo cubano, hablo mexicano, hablo uruguayo, y tengo mucha oreja para todas estas, para sintonizar en todas estas maneras de hablar. Pero Mar, lo que pasa es que Mar inventa palabras, y eso fue un recurso literario que me sirvió muchísimo. Ahí donde había un hueco, ahí donde había un vacío, donde yo no sabía cómo decir algo, aparecía la invención. Entonces Mar, justo además de abuela italiana, porque yo viví en Italia justo un tiempo, entonces, y sí tengo familiastra, digámoslo así, por parte de mi padre, italiana, pues sí estaba en mí eso también, y podía usar el recurso, ¿no?, de entretejer lenguas y a través de los neologismos, ¿no? Y Octavio, por favor, te pido nos compartas algo de tu experiencia personal. ¿Tú cuántos años tenías y qué pasó? Primero quisiera decir que me siento en verdad, creo que como muchos de nosotros, muy conmovido, y a pesar de los años que han transcurrido, estas cosas nos pasan como si hubieran sucedido ayer, ¿verdad? Ayer me emocioné mucho de ver a Mariana, una amiga que no conocía, verla llorando al momento de presentar este evento, y la fui a felicitar porque me sentí correspondido en el dolor que llevamos dentro. Veo ahora estas dos amigas que también no pueden contener su emoción, y
me siento muy, como se dice en mexicano, muy apapachado en este ambiente en donde se nos permite ser uno mismo. Por eso quiero felicitar a Mariana y al equipo de Mariana y principalmente a mi amiga. Ya te había dicho que tengo mala memoria para los nombres. Caterina, perdón. Nos conocimos hace mucho, nunca hemos tenido la oportunidad de ser en verdad amigos, pero ella me tenía en su memoria y me ha invitado esta vez, y vengo desde Veracruz a compartir un poquito de estos dolores que todos tenemos. Quiero decir que esta es una reunión terapéutica para quien nos toca hablar o escuchar y sentirnos redimidos e interpretados por el otro, pero también no es una sesión de terapia, ¿verdad? O no es solamente eso. También es una oportunidad para aprender, para evitar que estas cosas dolorosas no vuelvan a repetirse. Por eso, doble gracias por esta oportunidad. Lo han dicho estas dos amigas que están conmigo. El exilio es sentirse perdido, es estar descalzo, decía Mariana, sentirse desarraigado, sentirse partido, ser lanzado, estar arrancado. Por supuesto, esos son los recuerdos y los sentimientos que tenemos quienes hemos pasado por esta experiencia terrible, que no es nomás la experiencia de aquellos que hemos tenido oportunidad, lo digo con todo respeto, de tener una historia de exilio heroico, ¿verdad? Aquellos que llegamos a México o a otros países por razones políticas. También es la misma sensación y el mismo dolor profundo que siente gente que ha salido por razones menos intelectuales que esas razones políticas. Esos miles o millones de centroamericanos que pasan por nuestro país, México, buscando una oportunidad de comer, buscando una oportunidad de salir del infierno en el que se vive. Bueno, también esos que no han tenido exilios heroicos también son parte de esta misma realidad de dolor que todos compartimos. Por eso quiero decir unas cosas que a lo mejor pueden ser polémicas, pero quisiera que ustedes fueran generosos conmigo y me permitieran expresar esto que siento, esto que creo. Recordar, nos decía ayer José María Espinaza, alguien que no conocía y que me impresionó su lectura de esto, nos decía que recordar es una práctica ética, y a mí esa expresión fue particularmente significativa. Ético, por práctica ética, estoy entendiendo que el recordar no es simple traer al presente los hechos pasados, es también asumir la responsabilidad que esos hechos se deben fundar, se debe construir esa memoria sobre los principios y los valores morales que todos compartimos. Se necesita, por lo tanto, una enorme cuota de honestidad y de responsabilidad para construir esa memoria. No todos las conseguimos, no todos estamos obligados a ello, pero hay unos que por distintas razones sí estamos comprometidos con esta necesidad de hacer una elaboración de nuestra memoria que sea más digna que otras. Les cuento, aprovechando esta reflexión, les cuento un poquito de mi historia, porque todo esto tiene que ver con las historias personales, como las de ellas y sus libros. En Chile yo soy de origen chileno y salí cuando tenía 21 o 22 años, unos pocos meses después del golpe militar. Algo que a los chilenos nos pilló de sorpresa. Nunca supusimos que la barbarie podía venir. Eso fue terrible para nosotros como pueblo. Nunca sospechamos. Era un joven comunista que, por supuesto, como cientos de miles de jóvenes,
estábamos en esta posición de luchar por conseguir un mundo más justo, más equitativo, mejor que el que conocíamos. Por razones del golpe de Estado, debía huir a un país que 2 días antes de partir no sabía dónde estaba. Nunca fui un asilado, nunca supe de eso, nunca supe que tenía derechos de pedir, así era con muchos. Porque esto del golpe y el terror nos pilló de sorpresa. Entonces nunca estuvimos preparados para salvarnos. Como pude, conseguí una visa de turista en el único país que todavía aceptaba chilenos, que era Costa Rica, un país de Centroamérica que tuve que, 2 días antes de tomar el avión, tuve que ver en el mapa dónde quedaba. Llegué ahí con un hermano menor que yo, tenía 17 años, que había pasado él, yo me salvé de la experiencia terrible de ser torturado y estar en las puertas de la muerte. Él, por cosas del destino, se salvó. Llegamos a Costa Rica sin conocer a nadie y con la mentira de que íbamos a hacer turismo en aquel país. Una era la posibilidad que teníamos de poder llegar a un lado en donde nos sentiríamos seguros. Ver el sufrimiento de la colonia grande de chilenos que empezaron a llegar a Costa Rica, ver cómo nos reuníamos, como me decía este amigo de Uruguay, que él conoció aquí en México, cómo se reunían los uruguayos alrededor de un asado en Toluca a llorar su dolor. También me tocó conocer en San José, Costa Rica, esta terrible experiencia de ir a llorar alrededor del vino, de las empanadas chilenas y de la música de Violeta Parra y Víctor Jara. Eso, los 6 años que yo viví en Costa Rica, me tocó ver eso. Y eso fue, en verdad, muy aleccionador para mí. Ver el dolor de tanta gente, pero principalmente ver el dolor de mi hermano, con el cual vivía en una piecita que pudimos pagar, porque llegamos sin dinero a ese país, dormir en el piso, taparnos con periódicos y comer durante un año lo que pudimos conseguir. Esa situación de injusticia y de dolor era tan clara, había tal claridad en entender que en verdad habíamos sido los buenos víctimas de los malos. Vivimos, particularmente mi hermano que había pasado por la terrible experiencia de la tortura, siendo un niño, vivimos siempre en el resentimiento, en el odio, en el rencor, en el recuerdo de la tortura y del dolor de muchos con los cuales convivíamos. Una noche, estando en aquel cuartito que vivíamos, viendo a mi hermano deshecho, algunos, principalmente las mujeres, son capaces de llorar para afuera. Otros, los hombres, por esas cosas de los roles, lloramos para adentro, pero también lloramos. Una vez viendo a mi hermano deshecho, me pregunté que cómo podía existir tanta maldad. Y de repente tuve un pensamiento muy extraño que fue el que me cambió la vida y que es el que quisiera compartir con ustedes, cosas que no he hecho muchas veces, ¿verdad? Principalmente me ha sido difícil compartirlo con los chilenos que he conocido a través de todos estos años. Me pregunté, viendo a mi hermano caído en el piso, ¿cómo hubiera sido la vida si nosotros hubiéramos sido los vencedores? Y me percaté que en verdad, con toda mi inocencia, con toda esta sensación de haber sido un miembro del grupo de los buenos, abusados por los malos, me di cuenta
que con la misma sinceridad, con la misma convicción que los malos asesinaron, torturaron y destruyeron la vida de millones de chilenos, también yo pude haber hecho lo mismo. También con esa misma sinceridad y con esa misma honestidad hubiera sido capaz de denunciar a aquellos que yo consideraba que no estaban por la justicia ni la equidad que nos sentíamos. Recordé con los años, porque en ese entonces era todo como muy vago para mí, recordé con los años que el nazismo no solamente había sido Hitler y su gavilla de cómplices, sino que millones de alemanes honestos, trabajadores, que con las circunstancias que cambiaron, se volvieron delatores, torturadores y asesinos de quien era su compañero de trabajo o de banca o vecino de siempre en su barrio. Descubrí una cosa que me cambió mi vida y que fue muy fuerte para mí. Descubrí que yo también podía ser malo, que yo también lo era, no más que las circunstancias que me tocaron vivir no me habían permitido sacar esa parte de nuestra naturaleza. Descubrí no solamente que era malo o que pude haberlo sido, sino que también descubrí una cosa importante. Yo era como los otros, como ellos. Tomé conciencia con ello de mi humanidad. Empecé a sospechar de que los hombres y las mujeres no nos dividíamos en dos grupos, buenos y malos, blancos y negros. Descubrí que nuestra estructura como persona no solamente contempla la humanidad, sino principalmente nuestra animalidad. Por ser parte de esta cultura occidental en donde el cristianismo ha sido tan importante y la ciencia ha sido tan importante en nuestra formación, un día, con los años, descubrí que haber escuchado miles de veces esta expresión que viene del cristianismo y que nos ha mostrado que nosotros somos seres hechos a imagen y semejanza de Dios. Y por otro lado, escuchar el mensaje de la ciencia que nos decía que nosotros éramos seres racionales. Descubrí que en verdad la animalidad nuestra, la del ser humano, está en todos nosotros y que conforma, desgraciadamente, la mayor parte de nuestra estructura moral. Que la humanidad no era un hecho como nuestra animalidad, que la humanidad solamente era un potencial, era una probabilidad, era una latencia. Esto fue una cosa muy dura para mí. Descubrí que había sido fácil para mí haber vivido siempre convencido de que yo era parte del grupo de los buenos. Con el tiempo, y aquí en México, descubrí otra cosa, que los buenos no suelen andar en parvadas, que son como las águilas, vuelan solos. Descubrí que debía, y cuando digo, insisto en la palabra descubrir, efectivamente así fue para mí. Fue darme cuenta de una realidad que nunca conocí ni nunca sospeché. Sin embargo, debo decir que este ejercicio, que lo hice afortunadamente muy tempranamente, debe haber sido esto en el primer año, que fue el primer año que yo viví en Costa Rica, que fue la época más difícil, más desamparada y más con ese sentimiento de orfandad. Descubrí que para poder salir del resentimiento, del vacío, de estos fragmentos, estos pedazos, estos retazos de memoria que ustedes también han constatado,
debía asumir la responsabilidad de hacer esta práctica de reconstrucción de la memoria como una práctica ética, fundada en nuestros valores morales. Y descubrí algo que creo que nunca lo he dicho, porque generalmente los chilenos estamos en una situación de mucha fragilidad, me refiero a los exiliados chilenos. Conversar con otros paisanos míos, estamos en una situación de mucha fragilidad y esto no es fácil. Las veces que he hecho esta confesión delante de chilenos, lo primero que me han dicho, que no sea tan duro conmigo mismo. Pero hay una palabra que ayer la descubrí. Los sociólogos, los ingenieros, los arquitectos, los médicos que salimos desde nuestros países, pocas veces la usamos, pero la escuché en boca de alguien que es mucho más sensible que alguien que ha estudiado la ciencia, en boca de un poeta. Ayer escuché en boca de Francisco Segovia esta frase: solo el amor llena el hueco que cargamos. Y por amor no estoy entendiendo una cursilería, estoy entendiendo el respeto, la consideración, la empatía, el derecho que tiene el otro a pensar y a ser distinto. Esa frase me aclaró muchas cosas y me enseñó que en verdad que este discurso del amor que viene de hace 2000 años, en verdad es algo que no hemos podido entender ni menos practicar. Creo que es valioso. ¿Por qué? No como terapia individual, ¿verdad? Es para saber que lo que hemos vivido hace 40 años, o hace 100, o hace 2000, esta cosa de tener que sentirse desgarrado y solo en el mundo, es algo que está pasando ahora. Y es el único método, la única práctica que encuentro yo. Primero, para perdonar, que perdonar no significa olvidar, ¿verdad? No significa amnesia como quería Pinochet. Pinochet en Chile, cuando alguna vez le preguntaron cómo concebía él que se podía obtener la reconciliación entre los chilenos, que todavía seguimos divididos en dos bandos. Él lo decía así, de esta forma: olvido. Lo decía así, de esa forma, separando las sílabas. Eso era más que una opinión, era una orden de un militar a su cuartel. La única manera de perdonarnos es hacer este ejercicio, esta práctica ética, de hacer el recuerdo sobre la base de nuestros valores. Pero por otro lado, es la única también manera que tenemos de perdonarnos a nosotros mismos. Y creo que eso ha sido muy valioso para mí. Muchas gracias. Bueno, se oyó muy fuerte. Y quisiera preguntarles a los tres alguna anécdota sobre la experiencia, no tanto de la salida del exilio, sino del recibimiento, ya sea personal, familiar, a los lugares donde han llegado. Y de esto, bueno, quisiera comentar una pequeña anécdota que recuerdo de Octavio, porque yo Octavio lo conocí como músico, andando en eso del son jarocho y los fandangos. Una vez en la isla de Tacamichapan, en el sur de Veracruz, Octavio estaba dando una clase de marimbol, que es este instrumento de percusión que también has estudiado, que viene de África y se ha integrado a las tradiciones de América. Y estaba diciendo a los chicos y a las chicas en su clase: cuidado, esta es la bamba de Veracruz, no es son cubano, no es música venezolana, no podemos cambiarle la cadencia. Porque es cierto que es una tradición muy acogedora, muy abierta a recibir otras contribuciones, pero en el momento que uno llega debe también tener respeto. Y entonces hay que aprender y no cambiarle la cadencia a la música. Y eso es algo que yo no estaba tomando la clase, estaba sentada a un lado viendo y oyendo.
y me quedé, esto tiene varios años, casi 10 años, algo así. Pensando, y bueno, cuando estaba preparando las preguntas para la mesa de hoy, pensé justo alguna experiencia así de recibimiento. En su caso en México, en tu caso en Costa Rica, en México, en Canadá, donde también ha estado. ¿Qué nos pueden compartir, bueno, malo, a la mitad? Por ejemplo, Gloria, estaba pensando, pues cuando llegaron tus familiares a los campos de acogida en Francia, que, bueno, ahí es toda una historia. Bueno, eso fue terrible y se los narro después de que alguien me lo narró a mí, sí, porque además por cuestiones políticas, en aquel tiempo el gobierno francés había prometido que iba a dar asilo a todos los refugiados españoles que estaban saliendo por la frontera, y cuando llegaron pues encontraron una puerta abierta hermosa para directamente el campo de concentración, ¿sí? Entonces, todas esas promesas habían sido vanas, todas esas promesas se las llevó el viento. De concentración, hablamos también de toda la podredumbre humana que se puede manejar ahí, ¿no? Todas las situaciones de insalubridad, todas las situaciones a nivel muy exagerado, porque así es, en las que también se generan amistades, en las que también se generan lazos muy fuertes, porque precisamente el hecho de estar exiliado, de estar solo, de que todos tenemos un mal común, a veces genera apegos, ¿sí? Pero estando mi familia, mi padre, mis tíos dentro del campo de concentración en Francia, en la frontera de Francia, en el Pirineo, se genera la Segunda Guerra Mundial. Y entonces todas las personas que estaban exiliados en campos de concentración son liberados para empezar a trabajar con los alemanes que estaban invadiendo Francia en ese momento. Entonces, los que los habían albergado, entre comillas, resulta que se convierten en los enemigos. Entonces, todas estas personas que estaban en esos campos tienen una terrible dualidad de sentimientos, empezando porque muchos de ellos eran niños o jóvenes muy, muy jóvenes, y que todavía no tenían un apego a la tierra, un apego más allá de sus familias, que no sabían por qué luchaban, porque no sabían por qué se les decía rojos, porque no entendían por qué habían sido rechazados ni exiliados de su propio país, más allá de tener el seguimiento, como antes les dije, de los pensamientos del liderazgo del abuelo. Y resulta que son prisioneros de un campo de concentración en donde sufren las peores cosas. Mi padre era un hombre muy alto, de 1,80 y tantos, y era un hombre fuerte, y cuando salió del campo de concentración pesaba 30 y tantos kilos, o sea, era un hueso con pellejo. Se pueden imaginar todo lo que tuvieron que pasar ahí, y él era simplemente un ejemplo de tantas y tantas personas que vivieron de la misma manera y que muchos tampoco pudieron sobrevivirlo, ¿sí? Empiezan a trabajar con los alemanes, y ellos, todos tenemos el concepto de que las fuerzas alemanes fueran desastrosas, y que seguramente sí lo fueron, de que Hitler fue una persona totalmente negativa, y seguramente también lo fue, pero sin embargo para todos estos exiliados, esas fuerzas alemanas los liberó en algún momento, les dieron un poco de humanidad, les dieron un poco de valor a toda esta. De hecho, mi tío decía con mucho orgullo que los alemanes se referían a los refugiados españoles como gente que había sido héroe de una guerra previa, y gente que había trabajado por sus ideales, y que para ellos era magnífico encontrarse gente así, con la cual poder trabajar ahora, por otra causa, con otro empeño, pero que ya tenían una conciencia, qué tristeza, tenían una conciencia de guerra. Y su trabajo y su vida estaba en seguir peleando por algo que a lo mejor no comprendían, que no entendían realmente qué pasaba, pero que tenían que liberarse, era su día a día. Qué triste, pero así fue. En el caso de mi padre, lo que sucedió es que él vivió en Francia, o sea, él trabajó para los alemanes, termina la Segunda Guerra Mundial y se queda en Francia a vivir, siempre en el sur de Francia, hasta que sus hermanos
uno a uno y poco a poco empiezan a venir a México. No como una situación ya de exilio, empiezan a venir buscando el país que les diera un mayor futuro, un mejor futuro. Y entonces el primero llama al segundo y el segundo al tercero. Y así es como llegan a la Ciudad de México, así es como empiezan a hacer sus familias, así es como empieza ese asentamiento dentro de la Ciudad de México, que todos ellos fueron personas muy agradecidas con este país porque realmente les dieron sobre todo ese sabor de libertad, sobre todo la oportunidad de poder hacer algo más a pesar de tus ideales o con todo y tus ideales. Pero sin embargo yo pienso que las personas exiliadas siempre viven en su pueblo. Generaron su pueblo, generaron su aldea, generaron sus costumbres, retomaron todas esas costumbres, toda esa educación que habían mamado de su pueblo, de sus familias, de su abuela, de todo esto, y lo que hicieron fue generar todo esto dentro de la Ciudad de México. Algo muy positivo de todo esto es esos lazos entrañables que se generan, tanto en el campo de concentración con gente que no conocen, como después lo que tú estabas comentando, Octavio, con tu hermano. Sí, mi padre y sus hermanos fueron uno. Y siempre se procuraron. Y siempre un lema de ellos era familia y patria. Y yo creo que esto es algo muy valioso, muy valioso. Bueno, pues los recuerdos empiezan a fluir al llegar a México en mí, y ahí sí tengo muchos recuerdos. Hay mucha memoria de cosas como si se hubiera abierto una puerta, como si se hubiera abierto algo bueno y luminoso. Y entonces desde cómo nos recibió a nosotros, a los exiliados chilenos, a los niños, sobre todo, nos recibió una cosa también que es paradójica, porque la cuñada de Luis Echeverría, la Chiquis Uno, fue la hada madrina de todos los niños chilenos. Curioso, ¿no? Pero ella fue quien nos acogió, nos cuidó, nos acompañó, nos abrazó en la llegada a México, ¿no? Entonces, ella es una figura importantísima, se murió hace poco y la recordamos con mucho cariño porque además mantuvo amistad con las familias de chilenos durante muchísimos años. Nos acogió el Colegio Madrid, que fue fundamental. Ayer que estaba escuchando, ya no llegué a la primera mesa, pero recordaba que, por ejemplo, los exiliados españoles, las señoras, los señores, o sea, acogieron a los exiliados chilenos, pero no solamente por dar becas en las escuelas, sino que abrazaron las familias a las otras familias. Entonces éramos amigos de los hijos de españoles, y cuya amistad continúa a lo largo del tiempo, por supuesto. Entonces todo eso fue muy cálido y muy lindo. Dentro de todo fue como un resanar, ir resanando. Ahora creo que en mi caso fue bastante diferente, porque en ese sentido mis padres, yo siento que fueron muy sabios, porque si bien no olvidamos, no fue que olvidáramos nuestras raíces, el arraigo en la comida, de dónde veníamos, mi madre cubana, mi padre chileno, un montón de cosas, pero no estábamos pensando en el regreso. Creo que para nosotros fue muy importante esto, para mí, para mis hermanos. No estaba siempre, vamos a ver, las maletas hechas porque en cualquier momento volvemos, porque mis papás ya eran exiliados desde antes, por sus historias personales, tenían otros exilios en su haber. O sea, yo soy una heredera de muchos exilios. Y eventualmente, pues aquí nos íbamos a quedar. Entonces, hagan las maletas y órale, ¿no?
Entonces no había esta idea de cuando regresemos y cuando volvamos o cuando vayamos a... No, aquí nos íbamos a quedar, por lo pronto sí iba a haber otro exilio, y bueno, y cada hermano lo vivió de maneras diferentes, pero creo que el tema que fue muy saludable para nosotros es: tú sigue adelante, no hay que regresar, no hay que esperar el regreso, ¿no? Entonces siempre hago la broma que cuando me preguntan ¿de dónde eres? No sé. Si me preguntan dónde nací, cómo ha sido mi historia, pues sí, nací en La Habana, Cuba, viví en Chile, luego vine a México, ¿no? Viví un año en Italia, en fin. Eso sí lo puedo, pero ¿de dónde es uno? Sepa. No, actualmente sí creo que, yo puedo decir soy latinoamericana. Eso, ahí me siento como que sí puedo decir eso. Y bueno, y tengo restos de mi cubaneidad, restos de mi chileneidad, mucho de mexicana, actualmente también un poco de uruguaya, en fin, así es eso que uno en algún momento me di cuenta, porque era, soy de aquí o soy de allá, no, soy de todos esos lados, y eso me hace mucho, también por eso me dedico al psicoanálisis y a la literatura, esta cosa de estar en campos, en fronteras, pues de ahí soy, en un lugar raro. Un mundo raro. Gracias. Perdón, ¿se escucha? Ajá. No, se estaba escuchando bien. He tenido la suerte de haber vivido en varios países. Yo lo considero una suerte porque me ha permitido conocer gente distinta, y eso lo considero un valor y una riqueza. No todos lo consideran así. Nuestro instinto humano pues nos enseña que donde uno nace es donde debe morir, y eso lo consideramos un derecho. Yo he tenido esta suerte, he descubierto que he sido suertudo y he vivido en varios lugares. Saliendo de Chile a principios del año 74, viví en Costa Rica, les decía, y hasta en el año 80 me fui de músico a, decía yo, ahora con el tiempo puedo reconocer esta cosa, no sé cómo definirla. Me fui a vivir a Europa con otros músicos y andábamos buscando un país en Europa donde vivir. Estando allá me enteré que me había ganado una beca que yo me había dado por muerto, y por casualidad llegué a México. Estuve en una institución universitaria que era muy absorbente, entonces nunca conocí a México en verdad. Además, la generación mía era una generación de estudiantes latinoamericanos, veníamos de todos lados. Lo que menos había era mexicanos, había peruanos y bolivianos y brasileños, y yo era el chileno del grupo, ¿verdad? Aunque venía de Costa Rica. Cuando salí de mis estudios fue que empecé a conocer México, y les debo decir que fue un choque cultural tan terrible como nunca lo he vivido, ¿verdad? Tan terrible fue que ya me había enamorado de una mexicana, que le pedí por favor que nos fuéramos de aquí. No entendía los códigos, literalmente no sabía dónde era arriba y abajo. Le pedí por favor que nos fuéramos, y ella compasivamente consiguió una beca modestísima que no alcanzaba ni para ella, y finalmente nos fuimos al Quebec, al Canadá francés, a la provincia de Quebec. Allá tuve la oportunidad de vivir 5 años, y después el amor nuevamente me trajo a México. Con la condición, le pedí yo a Pilar, mi esposa, que no regresáramos al DF porque la experiencia había sido muy traumática para mí. Y nos fuimos a vivir a Jalapa, Veracruz, que era de donde originalmente venía su familia. Esa fue una experiencia mucho más amable, pero más amable por una cosa que yo nunca pensé. De repente descubrí a los músicos tradicionales, y cuando digo músicos tradicionales no me refiero a los músicos que tocan son jarocho, porque también hay ballet y hay músicos
comercializados que lo tocan. Cuando digo músicos tradicionales, estoy hablando de aquellos músicos que no son músicos profesionales de la música, que no ganan su vida tocando, sino que animan las fiestas de sus pueblos por el puro gusto de mantener viva la tradición. Bueno, esa era una experiencia que yo jamás sospeché que había, porque yo siempre había sido músico, ¿verdad? Lo había sido en Chile desde muy jovencito, lo había sido en Costa Rica, en donde me había permitido hasta ganarme la vida, y por supuesto que lo fue también en Canadá, en donde yo me fui como acompañante de un estudiante que condición migratoria que me daba permiso para ver televisión y asomarme por la ventana, ¿verdad? Llegué aquí a México y tuve la suerte de conocer este grupo de jóvenes, una cosa también extraña para mí porque siempre había asociado la música tradicional con los viejos. No, llegué en un momento muy extraño de la vida del son jarocho en donde estaba todo a punto de desaparecer. Los viejos habían sido desplazados por los músicos comerciales y por los ballets folclóricos, y por lo tanto sentían que su música no tenía ningún valor, ni siquiera para su comunidad. Llegué en un momento en donde me encontré literalmente con una especie de apóstoles, aquellos del cristianismo primitivo, que se dieron a la tarea de salir por los campos buscando los pedazos de memoria de una tradición maravillosa que ha existido no solamente en Veracruz, sino que en muchas partes de México, el son mexicano, en donde el son jarocho es una de sus vertientes, por más de 300 años. El son nació en México cuando México no tenía los pantalones puestos, cuando era la Nueva España. Antes de ser adulto, esa música ya existía aquí. Y esa música fue parte importante de recuperar la identidad y de sentirnos distintos a los españoles, que eran los colonizadores de esta región. Bueno, me tocó vivir esa época en donde esa tradición maravillosa, centenaria, estaba desapareciendo, y eran los jóvenes, los músicos jovencitos, estoy hablando de jóvenes que tenían 20 años, que eran menores que yo, y que se habían dado a la tarea de recuperar eso que no permitían que muriera. Bueno, me tocó por esa casualidad del destino salir con ellos por los campos a buscar viejos músicos, a buscar viejas bailadoras que sabían cómo enseñarnos a todos nosotros cómo se hacían los fandangos, que es la fiesta de los campos de Veracruz. Bueno, eso me cambió la vida, me hizo ver que en verdad lo que yo entendía por música, lo que los chilenos entendíamos por ser músico, era completamente distinto. Nosotros, por haber vivido en un proceso muy politizado, siempre la música estuvo ligada a esta coyuntura política que tenía que ver con la militancia, con la conciencia, y por lo tanto la música siempre fue para nosotros un arma de la revolución, como decíamos. Llego aquí y me doy cuenta de que aquellos muchachos ni sabían lo que era la revolución, excepto el recuerdo de la revolución en México, que nadie consideraba que había que estar consciente políticamente para hacer música, ni nadie asociaba que esa música tenía que ver con alguna clase social. Simplemente era una práctica comunitaria. Y después descubrí que esa práctica es un ritual. Y por eso descubrí estos escritos de Octavio Paz sobre la fiesta mexicana, en donde todo está abierto. Ahí participan todos los que tienen ganas de participar. Así llegué yo. Me abrieron el corazón y me admitieron como uno de ellos. Ahí duré 20 años. Primero tocando la jarana, después descubrí el marimbol, que era un instrumento que no se tocaba en el son jarocho, pero que había sido parte de otros géneros del sureste mexicano. Un instrumento que venía del África y que nos llegó directamente de Cuba en los años 1920. Descubrí que había sido admitido como parte de uno de ellos. Y durante 20 años gocé de este regalo
¿verdad? Sin darme cuenta que por ser un exiliado que no vivía en el centro del país, en la Ciudad de México, nunca tuve oportunidad de hablar de lo mío. Nunca tuve oportunidad de hablar de estas cosas que estamos hablando, ni de compartir mi experiencia. Y me di cuenta con el tiempo de que para poder adaptarme y encontrar la patria que yo había perdido, la patria jarocha que me brindaron con tanta generosidad, debí renunciar a mis recuerdos y a mi memoria. Una cosa muy interesante que me doy cuenta ahora que no es lo que le ha pasado a la mayoría de los que he conocido. Todos tuvieron la oportunidad de estar con sus comunidades. Todos pasaron por esa experiencia maravillosa, según he visto aquí, de vivir esa temporada en el Colegio Madrid. Bueno, no tuve esa oportunidad porque por elección decidí irme, como nos llaman en el DF, al interior de la República, aunque nosotros somos el exterior, ¿verdad? Sí. Y tuve esa oportunidad de vivir ahí, pero renunciando a lo mío. Bueno, dejo hasta ahí nomás para decirles una última cosa. Viví 6 años en Costa Rica, 5 años en México y una temporada en Europa. Aquí he vivido más años que los que viví en Chile. Llegué en el año 80 y si cuento el periodo, incluyendo el periodo de 5 años que viví en Canadá, le puedo decir que he vivido más de la mitad de mi vida aquí en México. Me siento también mexicano. Y sin embargo, es aquí donde me ha costado más adaptarme. Eso es una cosa muy interesante. Yo me siento mexicano. Un día descubrí que lo era, por una de esas cosas del amor que están tan cerca del alma del mexicano, ¿verdad? Un día, pasando por una pena de amor, en Santiago de Chile, fui a ver a alguien allá, sentí unas ganas enormes de llorar por un amor perdido. Y no tomo alcohol, porque no me gusta el sabor. No es que siempre me preguntan si soy alcohólico rehabilitado, testigo de Jehová. No lo tomo porque nunca me ha gustado. Pero sentí una necesidad enorme de irme a un lugar a beber. Me fui a una cafetería y me llevé en aquel entonces mis cassettes con el cual estuve llorando por más de 1 hora. Era la música de José Alfredo Jiménez. Bueno, ahí fue cuando descubrí que yo también era mexicano. Bueno, esta experiencia que les comparto me llevó a querer a México, a sentirme mexicano y vivir en un ambiente en donde no solamente mi esposa, mis hijos, mis compañeros de trabajo, los compañeros de la música, por supuesto, son todos mexicanos. Y sin embargo tuve que renunciar a lo mío, tuve que hacerme mexicano para poder encontrar esa patria que yo buscaba, ¿verdad? Esto me abrió el mundo del marimbol, que fue toda una maravilla para mí. Me dediqué durante 12 años a dar talleres, ahí donde nos conocimos con Caterina, a jóvenes modestos, humildes, pobres, de las zonas campesinas del sur de Veracruz, a enseñarles el conocimiento y el respeto por este instrumento de origen negro. Eso fue un mundo maravilloso para mí. Pero al mismo tiempo que me llevó a escribir un libro para conocer lo que yo hacía en México, también me llevó a escribir otro libro. Un libro que fue inspirado por una pregunta. ¿Dónde están los extranjeros? Que es una palabra que no me gusta usar a mí porque tiene una carga así como de intruso, ¿verdad? Prefiero decir, ¿dónde están los fuereños en México? Cuando empecé a preguntar por los chilenos, aquí en la Ciudad de México o en Jalapa, había gente, hablo de la gente del pueblo, ¿verdad? No de especialistas en demografía, estadísticas censales. La gente decía, está lleno de chilenos. Uno llegó a decirme que por lo menos había 1 millón en el país. Bueno, y por supuesto los polacos,
los polacos que son conocidos en Jalapa, porque hay una orquesta sinfónica y dentro de la orquesta hay una sección de cuerdas que está compuesta por polacos, pero los polacos de Jalapa no pasaban de 8 o 10, ¿verdad? Bueno, esta sensación de estar lleno de fuereños me llevó a estudiar dónde estaban y descubrí que en México somos muy pocos, poquísimos, tan pocos que durante toda la etapa republicana de México nunca llegaba a ser ni el 1% de la población. Por supuesto que eso se aleja completamente, no nomás de países como la Argentina o Uruguay, Brasil o Chile, de países como Cuba, de países como Costa Rica o Venezuela, ¿verdad? Bueno, esto, ¿qué les quiero decir? Es importante que consideremos que la generosidad que hemos recibido aquí también tiene una contraparte. También hay una cosa difícil que a uno como fuereño le toca enfrentar. También debemos renunciar mucho de lo nuestro, que en todas partes es así. Pero aquí, por la complejidad, por la profundidad de la sociedad mexicana, es mucho mayor esa demanda. Y nomás una última cosa. Cuando me preguntan, entonces, ¿por qué estás en México? Debo contestar, si yo no hubiera pasado por México, de donde me escapé la primera vez a Canadá, si yo no hubiera pasado por aquí, más de la mitad de las cosas que considero mi riqueza personal, mi riqueza espiritual, mi alma, mi posibilidad de comprender la naturaleza humana, más de la mitad de las cosas bellas que tengo en mi alma, las hubiera perdido de no haber venido a parar aquí. Muchas gracias. Bueno, quisiera dar la oportunidad de una o dos preguntas del público, ya que empezamos un poco tarde, que tenemos todavía un pequeño margen. Si alguien de ustedes desea comentar o preguntar algo a alguno de nuestros invitados. Gracias. Yo quería hacerle una pregunta a Octavio. Tú hablabas de la necesidad del perdón y me remonté a una parte de la plática que hubo ayer, luego del documental de Natalia Brustein, que también surge esta cuestión de la necesidad de perdón, y un poco lo que surge, lo que ellas decían, es que para perdonar también debe haber alguien que pida perdón. Entonces, me pregunto si esta postura tuya del perdón tiene que ver más con una cuestión interna y personal, porque siento que en Chile los genocidas no han pedido perdón. Esa era mi pregunta. Mira, qué maravilla de pregunta me haces tú, porque no es fácil hablar del perdón y entender más cosas, ¿verdad? El perdón como la moral no es una cosa, considero yo, del ámbito privado, es un elemento del ámbito público. Por eso que para ofrecer el perdón, para ofrecer el regalo del perdón, lo primero que se necesita es haber escuchado la confesión y la solicitud del perdón de quien hizo daño, ¿verdad? Para eso se necesita reconstruir la verdad, y esa no es una cosa individual, es una cosa de toda la sociedad, ¿verdad? Incluyendo a los que agraviaron, a los que torturaron, a los que cometieron crímenes. No se puede perdonar a quien no solamente no lo ha pedido, sino que cree no merecerlo. Pero por otro lado, también se necesita que quienes nos agraviaron paguen por lo que hicieron, ¿verdad? El perdón no es como quería Pinochet, olvido. No es amnesia, es un acto de amor, ¿verdad? Y no es un regalo del agraviado sobre quien lo agravió, es un acto conjunto. De otra manera no hay amor, ¿verdad?
¿Respondo? Pregunta para Octavio también. ¿Qué es el marimbol? ¿Y por qué qué es el marimbol? ¿Y por qué fue un hallazgo tan delicioso y fundacional? Bueno, es ocupa mucho espacio. Mira, te agradezco la pregunta porque el marimbol es como, lo siento como algo, no es un instrumento musical para mí, es algo mucho más que, tiene que ver con mi estancia en México, con mi vida. Me voy a permitir comentarles una anécdota. El marimbol no se conocía en el son jarocho y era un instrumento que se había perdido ya. Los últimos que se tocaron fueron antes de los años 50. Se tocaba en el son cubano, que en el puerto de Veracruz hizo toda una moda y un género muy cercano al jarocho del puerto de Veracruz. Pero se tocó también en otras partes del sureste y hasta en el norte del país. Pero era un instrumento como del Caribe, porque del Caribe nos llegó y ahí se originó, aunque venía del África. Cuando yo empecé a tocar el marimbol, que fue un instrumento que yo conocí por pura casualidad, y les comento que yo iba a talleres para aprender a tocar jarana, y en ese taller, en donde habíamos 15 o 20 aprendiendo jarana, pues yo encontré un lugar muy cómodo para sentarme cada vez que llegaba a tomar mis clases de jarana. Y un día ese asiento, al pararme, se enredó algo en él y se cayó. Y de repente descubro que no era un asiento de madera, sino un instrumento. Les cuento que el marimbol es una caja grande, como de 1 metro de ancho y como de 50 o 60 centímetros de alto, de madera. Y por uno de sus lados tiene unas lengüetas metálicas que se pulsan con los dedos. Claro, eso siempre estuvo pegado a la muralla y yo siempre entendí que era mi asiento para las clases. Cuando ese asiento se dio vuelta, yo pregunté qué era y alguien me dijo, le dicen marimbol y una persona que lo construyó me lo dejó aquí para que lo vendiera. Y pregunté, ¿y cómo se toca? Pues nadie sabemos cómo lo hace, pero hay que pulsar las lengüetas. Y me pasó una cosa que yo diría de esas cosas que pasan en México, que son mágicas. Yo toqué una lengüeta y algo se metió en mi alma. Yo nunca había tocado, ni sabía que existía. Cuando yo una vez, años después, viendo el apego, el cariño que recibí ese instrumento como regalo, le pregunté a otro músico mexicano, le conté lo que me había pasado y me dijo, mira, qué suerte la tuya. Hay 2 clases de músicos. Esos músicos que eligen el instrumento que van a tocar y hay otros que son elegidos por el instrumento. Y así lo sentí yo. Bueno, ese instrumento fue una maravilla porque fue el vínculo con el cual yo me afirmé dentro de esta cultura que no era la mía y que llegó también a serlo, ¿verdad? Y además con ese sector de músicos empobrecidos que nadie cobra, ni nadie se para sobre un escenario para mostrar su talento. El son jarocho es un ritual que, como todos los rituales, son comunitarios. Y uno cuando va a un fandango, uno va como a la misa, a comulgar con el otro. Esa posibilidad la tuve por ese instrumento que nadie conocía y que como yo, otros también empezaron a querer. Bueno, sí. Gracias. Pues quiero agradecerles a los 3, a los 4, porque nos conmovieron desde temprano hoy y eso se agradece, ¿no? Un masajito al corazón desde la mañana está muy bien. Quiero contar algo con respecto al son, que uno de los eventos más conmovedores, más fuertes que viví en este país
fue el velorio de Rita Guerrero. Rita Guerrero, la cantante de Santa Sabina, que también tocaba y cantaba música antigua y música virreinal. En el entierro en el velorio llegaron decenas y decenas y centenas de personas, diría yo, y sus amigos músicos que empezaron a tocar son toda la noche. Y yo pensaba que uno no elige el lugar donde nace, pero puede elegir el lugar donde muere. Y esa es la patria, ¿no? Y en ese instante yo dije, este es mi lugar y yo quiero morir así, como Rita Guerrero con el son jarocho. Así que guarda tu marimbol para cuando haga falta. Gracias. Bueno, creo que tenemos que dejar paso a la mesa que sigue. Yo solo quería concluir agradeciendo mucho a nuestros tres invitados. Y bueno, hay una palabra y un concepto que viene del Talmud y que es parte de la filosofía hebraica, que es tikkun, que quiere decir reparación del daño. Y luego ha sido retomado por los anarquistas y básicamente es como una actitud que deberíamos tener al andar por la vida, buscar dónde hay daño, dónde hace falta repararlo y qué podemos hacer nosotros para repararlo. Esa es la idea de Tikkun y me gusta pensar que este evento sea un pasito en esa dirección. Y gracias, Mariana, por la idea, por organizarlo y bueno, a la mesa que sigue. Muchas gracias.